¿Ustedes sabían que en 1942, en plena Guerra Mundial, 2 embarcaciones uruguayas fueron atacadas por otros tantos submarinos, uno italiano y otro alemán? En el primero de aquellos hechos, de los 48 tripulantes, 31 lograron sobrevivir, y eso fue una verdadera hazaña. Pasaron varios días en alta mar, en embarcaciones precarias, no tenían que comer, tenían que eludir las agresiones de los tiburones. En el segundo, todos los marinos fueron rescatados. Sí, ahí se logró que todos sobrevivieran después de varios días a la deriva, pero el capitán fue enviado a un campo de concentración en Berlín. Son historias poco conocidas, ¿no? Bueno, de ellas se ocupa el libro Tiren cobardes, del periodista Sebastián Panzl. Después de las 10 hoy vamos a estar conversando con él aquí en Perspectiva. Mientras yo hacía este anuncio, los integrantes de la mesa me miraban, diría que con pánico, ¿no? Porque pensaban, ¿pero vamos a hablar de eso ahora? De los submarinos. No estaba en la agenda. Había alguno que ya estaba pidiendo la palabra, incluso. Bueno, seguimos en la mesa de este lunes. Seguimos con Martín Couto, Carlos Loaiza, Ovenir Sartú y Fernando Escriña. Y volvemos a la hoja de ruta, no se asusten. Gracias. En Argentina tuvo lugar ayer la segunda vuelta de las elecciones para designar al nuevo jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por escaso margen, menos de 3 puntos de margen, ganó Horacio Rodríguez Larreta, del PRO. Rodríguez Larreta había sido hasta ahora jefe de gabinete en la administración que encabeza desde 2007 Mauricio Macri. Durante el acto en el que proclamó la victoria del PRO en estos comicios, Rodríguez Larreta agradeció especialmente a su antecesor, y lo hizo pensando también en las elecciones nacionales, para las cuales Macri se postula como principal competidor del oficialismo en busca de la presidencia de la nación. A Mauricio, que mostró en la Argentina que se puede transformar la realidad y que va a llevar esta esperanza de cambio a todos los argentinos a partir del 10 de diciembre. ¿Quién quería hablar de este tema? ¿Quién empieza? Martín, dale tú. Yo creo que es la política argentina siempre es muy interesante porque es muy poco previsible, y además los candidatos que parecían hace 2 años que iban a ser los competidores, hoy hay algunos que tienen menos del 10%, ¿no? Por ejemplo, hablo de Sergio Massa a nivel nacional en Argentina. Pero tiene algunas líneas de continuidad raras para Argentina, ¿no? Porque ya desde 2007 gobierna el mismo partido en la ciudad de Buenos Aires, de 2003 en Argentina. Hubo alguna sorpresa, como las primeras menciones, ni siquiera intento de análisis, con el resultado ajustado, ¿no? 51.64 con el 99% escrutado para Rodríguez Larreta y 48.36 para Martín Lustó, un economista que supo formar parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en sus primeros meses, y que fue protagonista de aquel lío enorme con las gremiales agropecuarias. Tú estás aludiendo con eso de la sorpresa a que el margen que anticipaban las encuestas era mayor. Sin duda. De hecho, se dio una discusión en Argentina donde muchos animaban a Martín Lustó a bajarse del balotaje porque se preveía una victoria arrasadora, y en realidad son 2 y algo de puntos porcentuales, y además cosa que no preveía ninguna encuestadora. Y lo otro que parece interesante es cuando en la ciudad de Buenos Aires, cuando se crea, digamos, como ciudad autónoma y prácticamente como una provincia más, en general gobernaron tendencias progresistas no peronistas, hasta que llega el PRO de Mauricio Macri, porque lo que seguro no gana en la ciudad de Buenos Aires es el peronismo. Pero cuando lo que se le opone es un peronismo, cuando lo que se le opone al oficialismo, en este caso al PRO, es una fuerza con algunas cosas de progresista que no es peronista, miremos lo cerca que está de poder ganarle al partido de Mauricio Macri. A mí me parece un resultado interesante y que puede prever cómo van a ocurrir los próximos años en la ciudad de Buenos Aires, y con esto termino,
con la salvedad de que, claro, el progresismo se divide, porque también el progresismo está dentro del Frente para la Victoria del Kirchnerismo, y en este caso queda claro que solo en un balotaje se puede acercar al oficialismo de Macri. Carlos. Sí, retomando también las palabras de Martín, hay algunos datos interesantísimos de esta elección. Primero me sentí como un déjà vu con Uruguay cuando vi las discusiones acerca de las encuestadoras, porque realmente estuvieron muy lejos y se armó esta discusión en los medios argentinos en las últimas horas, una diferencia importantísima. Nadie lo tenía en mente que podía suceder esto. De hecho, como dijo Martín, le decían a Lustó, bajate mientras estés a tiempo. Bueno, hizo bien en no bajarse. Está la duda de cuánto incidió el factor vacaciones de invierno, ¿no? Incidió. La votación era obligatoria, pero hubo una cantidad de gente que se fue de la ciudad justamente en este fin de semana, que era el que marcaba el comienzo de esa licencia. También es una forma de votar, ¿no? Bueno. Sí. Cuando te importa más las vacaciones de invierno, se vio reflejado. Es porque no te preocupa mucho el futuro de Macri. Totalmente. Bueno, otro de los aspectos importantes fue la incidencia del voto en blanco, que fue más relevante que en la última elección y que creo que marca también esa desidia por el voto en esta elección concreta. Y luego, de cara a las elecciones nacionales, que creo que hay que tomar algunos aspectos de esta elección en Buenos Aires para las próximas de octubre, se ve un Macri no tan fortalecido como pensaba que iba a resultar, como salió de las PASO, de hecho. Esta fue una elección que no lo dejó tan bien parado, más allá de que no había que el candidato kirchnerista no tuvo incidencia, no pasó al balotaje, pero bueno, de todas maneras no votó bien Macri en comparación con lo que se esperaba. También es cierto que Rodríguez Larreta no era un buen candidato para muchos de los quienes apoyan a Macri. Bueno, fue lo que terminó sucediendo en las PASO, pero no era el favorito. Y de hecho ya vemos un movimiento interesante porque Scioli llama a Lustó y lo felicita y comienza a acercarse ideológica. Esa llamada la hizo ayer de noche. Entonces un acercamiento ideológico en el sentido de, bueno, no se olviden que Lustó estuvo con nosotros. Y al mismo tiempo fue ministro de Economía. Y uno dice, estuvo con nosotros, pero Kirchner. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando Scioli dice que Lustó es también de los nuestros, uno se pregunta, ¿quiénes son los nuestros? ¿Dónde está Scioli? Esa es la gran incógnita. Pero hay un acercamiento claro del kirchnerismo sciolista, digamos, al candidato Lustó como una señal, como para, digamos, fortalecer la idea de que Macri perdió en Buenos Aires. Y eso para mí mi pensamiento actual es que el más probable ganador sea efectivamente Scioli y que Macri comienza a desinflarse como muchos preveían desde hace unos meses, ¿no? Sí, no, coincido en el análisis, ¿no? En el sentido de que si en la ciudad de Buenos Aires no logra una mayoría más marcada, a nivel nacional está más frito que un huevo, por decirlo groseramente. Sí, culinariamente. Te noté, sí. Eso en la Constitución no está. Ese lenguaje en la Constitución no está. No dice cuando candidatos fritos como un huevo, pero bueno. Fernando. Sí, bueno, como dice Martín, la creación de esta elección para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arranca en el año 96, había sido una vieja idea de Alfonsín, del radicalismo, justamente pensando en la fuerza que el no peronismo, por decirlo de alguna forma, tiene en esa circunscripción electoral. Sí, efectivamente, parece curioso, pero Fernández, el secretario, el coordinador del gabinete de Cristina Kirchner, resumía de una forma que a mí me pareció bien ilustrativa. Decía, Macri pudo haber puesto el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, pero perdió las elecciones. ¿Por qué? Porque se esperaba efectivamente una diferencia mayor. Y se esperaba por diversos motivos. No nos olvidemos que también la posición de Lustó es una posición de oposición al kirchnerismo, a pesar que fue ministro de Economía por unos meses, es cierto, pero lo fue de Cristina Kirchner, y desempeñó otros cargos en la presidencia del Banco Provincia de Buenos Aires, etcétera. Lustó además es una personalidad joven, tiene un discurso mucho más atractivo que seguramente que el de Macri para muchos jóvenes. La Nación hoy, en un artículo que lo recomiendo del periodista Pañi, analizaba un poco las distintas alternativas a las que se enfrenta Macri ahora, de cuál debe ser su relación con el radicalismo, con quien va el 9 de agosto a las
internas, lo que nosotros llamamos las elecciones internas, van en una coalición. Entonces, el radicalismo, sin embargo, había apoyado a Lustó, y entonces ayer también el radicalismo fue un triunfador, porque hay ganadores y perdedores en varias tiendas. Ahora, lo que, ¿verdad? Todo esto es cuestión de proponerse una meta lo suficientemente chica para poder ser ganador. Porque en definitiva... Mirá, hay un oyente que aporta este dato que es complementario con lo que ustedes venían comentando, sí, ¿no? Destaca que a Lustó le habían recomendado que bajara su candidatura porque integra a nivel nacional el mismo frente que Macri, y su postulación, su competencia en la ciudad de Buenos Aires podía erosionar la candidatura de Macri, ¿no? Que es Cambiemos, el grupo Cambiemos, donde está Carrió, donde está todos, el radicalismo. Un entrevero. Es decir, todo lo que no es peronismo, digamos, o kirchnerismo, porque en definitiva la Argentina, para entenderla hay que entender lo que significó y significa hoy el peronismo como fuerza política que está, digamos, en el ADN, en algún sentido, de esa sociedad. Porque además Scioli no va a ser solo el candidato del kirchnerismo, va a ser candidato del peronismo, que incluye una cantidad de cosas que no tienen poco que ver con los Kirchner, ¿no? Y que con esos gobernadores, tipo como Menem, por ejemplo, ¿no? Y el kirchnerismo incluye muchas cosas que no tienen que ver con el peronismo. Por ejemplo, un ala muy importante de la UCR, la Unión Cívica Radical. También hay como un... Y se resaltaba, y que yo creo que está bien advertirlo, cómo Macri en su discurso, lejos de reiterar el discurso tradicional, que en definitiva es un discurso volcado a la gestión, a la mejor gestión y a ciertas limitaciones por parte del Estado, se encargó de resaltar que va a mantener YPF en manos del Estado, que no es menor, va a mantener Aerolíneas Argentinas en manos del Estado, y fue un paso más allá, que va a mantener las políticas asistencialistas del gobierno de Cristina Kirchner. Con lo cual subrayo la importancia que pasan a tener esas políticas de transferencias dinerarias, que en Argentina ya son muy importantes, porque además en Argentina se da la peculiaridad que los sindicatos manejan parte de lo que se le llama de lo que se llama obra social, y entonces tienen una fuerza muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Macri creo que tuvo el reflejo de advertir rápidamente que debía ser un discurso para ir acercándose al centro, para evitar esa fuga que posiblemente se puede, porque además se da la peculiaridad que la posibilidad que se bajara Lustó realmente tenía algún fundamento, porque había votado algo más del 20%, y incluso el candidato kirchnerista había era muy posible que en la segunda vuelta muchos fuesen a optar por el candidato de Macri, que además carga con eso, es el candidato de Macri, entonces la derrota de Macri parece mucho más exagerada. Y respecto a las encuestadoras, coincido en que fueron también las grandes derrotadas, con la salvedad que también hacía Emiliano, que no es menor, que muchos votantes de Macri, probablemente dando por asegurado su triunfo, porque estamos hablando que no fue a votar el 30% del padrón electoral, que es muchísimo para incidir en esta elección, ¿no? Sí, a mí me gustaría terminar con algunos apuntes. En realidad Lustó, si hay algo, se define primero que nada como opositor al kirchnerismo. Estuvo 4 meses en el gobierno, se armó el lío con las gremiales agropecuarias, después surgió el discurso y el relato oficialista de que era porque había hecho mal los números, y Lustó lo asumió. No fue solo el relato oficialista, sino que después lo asumió. Entonces en realidad es un opositor. Lo que sí, el otro fenómeno que ocurrió es que muchos kirchneristas, incluso en la primera vuelta, cuando estaba Mariano Recalde, el candidato del kirchnerismo en carrera, pensaban votar a Lustó, porque es como un progresista con más pinta de porteño. Y esto lo digo, es un invento mío, pero quiero decir, es como un progresista que no tiene esas cosas que tiene el kirchnerismo, que es de la provincia de Buenos Aires hacia afuera, digamos, de la capital, y nunca tuvo un arraigo muy importante. Y creo, por último, decir que, claro, con estos resultados y cuando la cosa empieza a apretar, se ve que en realidad lo determinante para este principio de siglo en Argentina es el kirchnerismo, y que yo creo que va a tener un efecto parecido al que tuvo el peronismo al principio. Ahora lo que va a dividir aguas no es si sos o no peronista, o no solo, sino si sos o no kirchnerista, porque así como hay, como Menem es peronista, también tenemos radicales kirchneristas, gente que nunca antiperonista que es kirchnerista. Creo que ahora la nueva política argentina se va a definir en si sos o no kirchnerista.